Bienvenidos, vamos a hablar acerca del dominio de una función, pero antes vamos a tener unos conocimientos previos sobre el dominio de los números reales. Es decir, cuando hablamos del dominio de una función, literalmente también hablamos del dominio del conjunto de los números reales. Aquí tenemos el dominio de los números reales, es este círculo grande que observamos, pero dentro hay otros pequeños conjuntos, unos subconjuntos, y cada uno de estos subconjuntos está representado por números. Números naturales, números enteros, números racionales. Aquí están los racionales. Pueden ser expresados en forma de una fracción o en forma decimal. Y también tenemos otro conjunto que es el de los números irracionales, con una característica. Estos no se expresan como una fracción, sino como una raíz. Y el resultado es un valor decimal. Todos estos números están contenidos dentro del conjunto de los números reales. Aquí vemos los conjuntos, los subconjuntos que están contenidos dentro del conjunto de los números reales, y tenemos los irracionales que tienen una característica, no se expresan en forma de una fracción, sino en forma de una raíz. Recordemos que acá también está el símbolo de pi, que es 3.14 hasta el infinito. Pero tenemos un conjunto que no pertenece o no corresponde a los números reales, que es el conjunto de los números imaginarios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que los números imaginarios en la calculadora nos dan error matemático. Y un ejemplo de ello es este número, que es el pionero de los números imaginarios, raíz cuadrada de -1. El resultado en la calculadora es un error matemático. Si determinamos las siguientes cantidades en una calculadora, podemos observar que todos los números del lado izquierdo nos van a dar como resultado en la calculadora error matemático. La condición para que no nos den como resultado esos números es que la raíz debe de ser una raíz par, y dentro de la raíz el número debe de ser negativo. Solo eso basta para que no correspondan, o estos números no correspondan dentro del dominio de los números reales, sino dentro del dominio de los números imaginarios. Veamos los números del lado derecho. Raíz cúbica, es decir, una raíz impar. No importa si el número es negativo, pero cuando tenemos una raíz que es impar, sí vamos a obtener un resultado. En la calculadora lo podemos comprobar, y esos números que sí dan resultados en una calculadora son los famosos números del conjunto de los números reales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Es que todos los números reales siempre van a dar como resultado en una calculadora. Pero si nos da error matemático, estos números no corresponden al conjunto de los números reales. Ahora veamos el tema del dominio de una función. Ya hablamos del dominio de los números reales, es decir, todos los números. Estos también en la calculadora los tenemos como un resultado. Pero cuando hablamos del dominio de una función, aquí tenemos una definición. Son los valores que se pueden adoptar para la variable independiente. Esta puede ser x. De tal manera que la función o el contradominio, eso del contradominio significa lo que sucede con x en una función para que se convierta en el contradominio. Para que esto exista dentro del grupo de los números reales, y para cada grupo de funciones existe una condición que se deben de cumplir. O sea, en otras palabras, para que exista el dominio de una función, quiere decir que se deben de dar ciertas condiciones para que una función sí exista. Porque si no existe, entonces este número corresponde a los números imaginarios. Es decir, y es más, no se pueden operar. En una función esto no se puede operar. Aquí tenemos un ejemplo de una función. ¿Qué es una función? Es lo que vamos a hacer con x.
Aquí tenemos los valores de x en el dominio. Lo que vamos a hacer con x da como resultado f de x. ¿Y qué es f de x? Pues es la función. Aquí tenemos la función que vamos a trabajar con los datos de x para que nos dé como resultado un contradominio. Es decir, estos valores que están en y están generados a partir de lo que hicimos con x en la función. En esto se convirtieron en el contradominio. Y aquí tenemos la gráfica de cada uno de ellos. Noten que por ser un polinomio de grado 2 o elevado al cuadrado, nos va a dar siempre como resultado una forma de parábola. Aquí tenemos esta forma, ¿verdad? Una parábola. Bien, vamos a pasar a las condiciones para que sí exista el dominio de una función. Y la primera de ellas es que los polinomios tienen como dominio todos los números reales. Polinomio, miren, no es una fracción, es decir, no tengo aquí 8x más 9 dividido tanto, ¿verdad? Sino que acá, literalmente lo que sucede es que aquí sí puedo sustituir la x por cualquier número y me va a dar como resultado cualquier número que sí está dentro de los números reales. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, aquí esto fuera una fracción? Miremos un caso. Bueno, antes, la variable x puede ser sustituida por cualquier número. Ahora miremos un caso de excepción, donde se aplica esta condición. Los polinomios tienen como dominio todos los números reales. Eso ya lo vimos en el ejemplo anterior. Excepto cuando son racionales. Esta es la forma de un racional, miren. Pero que hay una condición. Y para determinar esta condición, entonces hay dos cosas importantes. Primero es que yo no voy a concentrarme en el numerador, sino que me voy a concentrar en el denominador. Si el polinomio es racional, entonces tiene una restricción. Veamos cuál es la restricción. El denominador no puede ser igual a 0. ¿Qué pasaría si ustedes tienen cualquier número y lo están dividiendo dentro de 0? Lo pueden hacer en la calculadora. Si ustedes ponen, por ejemplo, 5 partido 0 o 5 dividido dentro de 0, el resultado es error matemático. Entonces, esos son los números que no corresponden dentro del dominio de una función. Desarrollemos este ejemplo. Acá vamos a tomar siempre el denominador y nos damos cuenta que la restricción es que no puede ser igual a 0 porque si no la función no existe. Por lo tanto, pues le vamos a escribir una línea indicando que no puede ser igual a 0. Vamos a reemplazar, vamos a simplificar y el resultado también lo podemos dividir. Y miren, acá nos dice que x no puede ser igual a 1. ¿Qué pasaría si yo hubiera trabajado 1 y hubiera sustituido la variable x por el valor de 1? Al final me hubiera quedado este resultado de 17 en el numerador y 0 en el denominador. La pregunta es, ¿existe esa función? No existe. Y como no existe, entonces este sería el primer procedimiento que debería de hacer para reconocer si la función existe o no existe. Y si existe, ¿cuál es la restricción o cuál es el número que hace que la función no exista? Entonces en este caso acá tenemos el número y la forma de darle respuesta es esta. Dominio de la función en x es igual al conjunto de los números reales sin tomar en cuenta, o sea, eso es lo que representa el menos acá, es sin tomar en cuenta, y entre llaves 1. Entonces coloco entre llaves 1 para determinar y decir que la función sí puede existir con cualquiera de los números reales, menos 1. Entonces esa es la forma de poder determinar si la función existe o no existe y qué número es la que hace que la función no exista. Entonces en este caso aquí tenemos representada la respuesta.